Buenas noches. Este lunes, además de ver la increíble, si es que todavía cabe la palabra increíble en el México del siglo XXI, la increíble historia de cómo se robaron 27 autos Ford en la zona metropolitana de Guadalajara y ya encontraron 10, y de ver el detalle de cómo regresará a México Javier Duarte, quizá el miércoles, custodiado por 40 policías de Guatemala, una vigilancia de reo altamente peligroso, y de escuchar a Lino Corrodi, el creador de aquella organización de los amigos de Fox, de escuchar ahora sus alabanzas a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es una gente que conecta con la gente humilde, con la gente pobre, que se siente a gusto, que se ríe con ella, que los ayuda, y yo creo que eso es un valor fundamental para un político que trae muchos proyectos como Andrés Manuel López Obrador. Y de recordar quiénes eran los gobernadores que crearon la CONAGO hace 15 años. Hoy se celebraron los 15 años. Entre otros fundadores estuvieron el tamaulipeco Tomás Yarrington, el oaxaqueño José Murat, el mexiquense Arturo Montiel, el zacatecano Ricardo Monreal. Bueno, antes de ver todo eso, Imagen Noticias obtuvo información para armar una reconstrucción pormenorizada, con nombres, momentos y lugares de la matanza, porque fue una matanza en la cárcel de Las Cruces, en Acapulco, la semana pasada. Lo primero que se ubicó desde afuera, sin que se entrara, es los 5 cuerpos primeros, que se los pusieron como a la vista. Después se encontró otro grupo de 8 personas, después de 14. Estos 14 terceros fueron, les fue quitada la vida frente a una imagen de la Santa Muerte y se les colocaron monedas encima. O sea, con un mensaje pues que tendríamos que interpretarlo, ¿no? Y que se ha tratado de interpretar como si hubiera sido un ritual, pues. Después otra persona solitaria, en un lugar donde son los encuentros con las parejas de los reclusos. La entrada fue yo diría que con toda calma, no hubo resistencia, no hubo confrontación. Lo que se encontró es que había mucho temor dentro de los propios reclusos por lo que había sucedido. El gobernador Héctor Astudillo reconoce que las muertes no fueron consecuencia de una riña, sino que los internos fueron seleccionados y separados del resto de la población para ser asesinados. Un mensaje para adentro y un mensaje para afuera, así lo entiendo yo. Un mensaje para quienes están dentro del penal, que no se someten, y un mensaje hacia afuera también en la lucha que hay externa por el control de la venta de drogas, especialmente en Acapulco. En donde se da el problema es donde están los reos federales, los de mayor, diríamos, peligrosidad. Y esto ocasionó un acto trágico. Se corrieron muchos rumores, se corrió hasta el rumor de que se habían metido. No hay un elemento para poder asegurar que alguien se metió a medianoche al reclusorio. No hay uno solo. Primero, no hubo fugas. Segundo, fueron 28 porque también ha habido informaciones tergiversadas de que fueron más. Fueron 28 las personas que fallecieron, 2 heridos, no más, y no hubo ninguna fuga. Reportes sobre la investigación en poder de Imagen Noticias señalan que los testigos de la masacre identificaron a 12 internos como los presuntos autores materiales de los homicidios. Pertenecen al cártel independiente de Acapulco y la mayoría son procesados por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio. Pero no actuaron solos. En la carpeta de investigación también se señala como presuntos coautores al jefe de seguridad del penal, Eduardo Sánchez Pineda, y a 3 custodios del área denominada MS. También se investiga al director del penal, Miguel Ángel Gómez, y al subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que la Fiscalía de Guerrero solicitará órdenes de aprehensión contra estos funcionarios.
Hasta este lunes, 22 de los 28 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras que el fin de semana se restableció lentamente el ingreso de las visitas. Agradecemos las palabras del gobernador Astudillo, pero es obligado preguntar, ¿qué sigue para Guerrero dentro y fuera de las cárceles? Guerrero de las matanzas, de las ejecuciones, de los restos destazados, del horror de todos los días. Guerrero donde, triste, trágicamente, el único sueño posible sigue siendo la pesadilla. Gracias al gobernador Astudillo por la información, pero sus explicaciones son claudicantes ante la violencia y el horror. Hoy, por cierto, 5 personas fueron ejecutadas en distintas zonas de Guerrero. Ejecutadas. Por cierto, policías estatales llevaron a cabo esta madrugada un cateo adentro del penal de Las Cruces en Acapulco, en Guerrero. No se encontraron armas de fuego ni drogas, solo se decomisaron 12 cuchillos y 37 puntas. También se decomisaron aparatos electrodomésticos, se revisaron dormitorios, zonas de hospitalización, áreas generales y de gobierno, así como lockers del personal penitenciario. La Fiscalía de Jalisco informó que fueron 27 vehículos y no 40, como se reportó en un principio, los que fueron robados de un lote de la agencia Ford en Tlajomulco. Se informó también que 10 autos ya fueron recuperados. 2 hombres se hicieron pasar por policías y robaron 27 vehículos Ford la noche del viernes en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Es totalmente falso que haya sido un comando armado. De acuerdo con la Fiscalía, los 2 hombres dijeron que investigaban el robo de una camioneta para que los empleados del lote les permitieran entrar. Una vez adentro, los asaltantes amagaron a los empleados del lote Seminuevos Plasencia. Le pidieron las llaves al encargado y se llevaron los vehículos con ayuda de otros hombres que llegaron al lote ubicado en la avenida Camino Real a Colima, en la colonia Nueva Noria. Lo que nos llama mucho la atención es que estos lugares que albergan entre 300, 400 o 500 millones de pesos por el número de vehículos que se tienen ahí, pues no cuenten con cámaras de videovigilancia y no cuenten con las medidas de seguridad elementales. El fiscal del estado también dijo que ya fueron recuperados 10 de los 27 vehículos y que incluso investigan a empleados del lote. Estaremos investigando a quienes tienen esta empresa de prestar el servicio de albergar o depositar estos vehículos nuevos, muchísimas fallas en la seguridad y en sus propios protocolos, y por supuesto también investigando a quienes estén vinculados a esta empresa de este extraño robo. De acuerdo con fuentes del Ejército de Guatemala, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sería extraditado a más tardar el miércoles, pasado mañana, lo traerían a México. Duarte sería trasladado con un protocolo que solo se aplica para reos de alta peligrosidad. Una vez que se termine el trámite para la extradición, un juez visitará a Javier Duarte en la cárcel de Matamoros, en donde hablará con él durante 25 minutos. Dentro de prisión, se le tomarán algunas fotografías para verificar su estado de salud. Después, Javier Duarte será trasladado a la Fuerza Aérea Guatemalteca en un vehículo blindado y resguardado por un grupo fuertemente armado de la Policía de Guatemala, llamado Grupo de Acción Rápida, el cual se utiliza para el traslado de reos peligrosos. Más de 40 elementos de la Policía Nacional Civil Guatemalteca serán los encargados del traslado. Una vez que Javier Duarte llegue a la Fuerza Aérea Guatemalteca, el gobierno mexicano lo recibirá en un avión tipo charter para extraditarlo a México. Bueno, la PGR había calculado originalmente que Javier Duarte estaría llegando a México el lunes de la próxima semana, dijeron entre el 17 y el 19 de junio, pero pues según información que recogió hoy Imagen Noticias, el miércoles podría estar llegando a México Javier Duarte y ya vieron cómo lo van a sacar de Guatemala. Por cierto, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que la Fiscalía del Estado continúa investigando más delitos de Duarte y no descartó
que en estas investigaciones aparezca, quede involucrada la esposa de Duarte, Karime Macías, de quien lo último que se sabe es que estaba en Inglaterra. Yunes dijo también que confía en que se le incauten más bienes al exgobernador Duarte. Tengo la más absoluta certeza de que se va a aplicar la ley, y al aplicarse la ley estará en la cárcel y tendrán obviamente que incautarse más bienes. No se ha incautado el total, se tiene que hacer una investigación mucho más profunda y se tendrán que incautar recursos muy importantes que le fueron robados al pueblo de Veracruz. Hoy se llevó a cabo la audiencia de Jorge Luis González, conocido como el novio de Lesbi y presunto culpable de la muerte de esta joven hace 2 meses en el campus de Ciudad Universitaria. Lo acusan de no haber impedido lo que se dice fue el suicidio de Lesbi. Los hechos se dieron en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Jorge Luis González, novio de Lesbi Berlín Rivera Osorio, la joven que apareció muerta en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, fue vinculado a proceso por este homicidio. Sin embargo, los familiares de Lesbi reclamaron al juez no haber reclasificado el delito como feminicidio y solo como delito simple, es decir, lo culpan de haber estado presente durante la muerte de Lesbi, pero no haber hecho nada para impedirlo. ¿Por qué el juez le ha creído a Jorge después de que ha mentido más de 8 veces? No queremos vivir con unas autoridades como estas impartiendo justicia. No queremos, señor Miguel Ángel Mancera, vivir en su ciudad rosa. Por más que la pinte, el color de la sangre va a estar debajo. Y el rosa se va a teñir de rojo. Y esa sangre le ha ensuciado las manos y se las sigue ensuciando día con día. La madre de Lesbi asegura que su hija presentaba varias lesiones en el cuerpo. Porque Lesbi tiene lesiones en su cabeza que le provocaron sangrado interno. Porque Lesbi tiene lesiones en su tobillo, como si la hubieran arrastrado y golpeado con una banqueta. Porque Lesbi tiene una lesión en su cara del tamaño de medio pulgar, reciente. Porque Lesbi tiene una pequeña cicatriz en su pierna donde se ve claramente que apagaron un cigarro. Porque Lesbi presenta una herida en su nariz que pudo ser fruto del cadenazo que le dio en el rostro. Por disposición del juez, ambas partes tendrán 4 meses para presentar pruebas complementarias sobre este caso. Que hoy más que nunca y en este momento me siento con tanta fuerza porque esa fuerza se alimenta de mi rabia. Qué historia esta, y ante ello el silencio de las autoridades después de unas declaraciones muy atropelladas al inicio. Parece muy difícil llevar la contra a lo que dice la madre de esta joven Leslie. Ella vio el cadáver y hace una serie de preguntas que no parecen apuntar a que se haya tratado de un suicidio. Otro caso también durísimo, el de Diana, la menor que fue violada en transporte público en el Estado de México. Su madre nos informó que el segundo retrato hablado del agresor que hizo la Fiscalía el viernes se apega un poco más a la media afiliación del chofer.
Diana acudió el sábado al Ministerio Público para ampliar su declaración y dar más detalles sobre las características de la camioneta que abordó el 21 de junio en los Reyes La Paz. Mañana Diana va a tener una segunda evaluación psicológica. Han pasado 19 días desde que ocurrió este hecho y aún no hay un sospechoso. Bueno, hoy la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, cumplió 15 años de su creación. Hubo un acto ahí para celebrarlo. Ahí el presidente actual de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, pidió que los 3 niveles de gobierno estén unidos y conformen estrategias, precisamente estrategias contra la delincuencia. Esto bien lo dice luego de las críticas que ha recibido por señalar al nuevo sistema penal acusatorio del aumento de los delitos en la Ciudad de México. Rescatamos del archivo esta fotografía, es de la primera reunión, fue del 24 de agosto del 2002 en Tlaxcala, 15 años, y ahí podemos ver al gobernador de Oaxaca, a José Murat, padre del actual gobernador de Oaxaca, personaje polémico, sobre todo en los últimos días, es el padre de Alejandro Murat. A un lado está el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco. Está también Ricardo Monreal, en ese entonces gobernador de Zacatecas por el PRD, ahora jefe delegacional en Cuauhtémoc por Morena y aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por ese partido. Alfonso Sánchez Anaya, gobernador de Tlaxcala del PRD. A un lado está el ex secretario de Gobernación, cuando del gobierno de Vicente Fox, Santiago Krill. Arriba a la derecha se ve a José Antonio González Curi, el gobernador de Campeche. Está Fernando Moreno Peña de Colima y está Arturo Montiel, gobernador del Estado de México, de quien hace unas semanas se decía que había muerto. Y ahí hasta el fondo, muy atrás, está Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas en 2002 y en algún momento precandidato del PRI a la presidencia de la República. Hoy está detenido en Italia esperando la extradición. Aparecen también los gobernadores de Puebla, Melquiades Morales, Pablo Salazar Mendiguchía de Chiapas, Enrique Martínez de Coahuila, el hoy embajador de México en Cuba, Manuel Ángel Núñez Soto de Hidalgo y Armando López Nogales de Sonora, entre otros. Entre otros, con esta generación de gobernadores se empezó a hablar de los virreyes, de los gobernadores que podían hacer lo que quisieran en sus estados, y ya vimos cómo acabaron varios de ellos, y otros también pisaron la cárcel, varios de ellos pisaron la cárcel. Pero en el 2002, cuando se creó la CONAGO, eran los virreyes, sin duda que lo eran. El presidente Peña Nieto participó en esta celebración de los 15 años de la CONAGO y ahí le volvió a pedir a los gobernadores que hagan algo, que fortalezcan sus instituciones locales para ayudar a resolver la gran crisis de inseguridad. Eso es lo que quieren los ciudadanos, que fortalezcamos a las entidades federativas para que cuenten con las atribuciones, las responsabilidades y las capacidades institucionales que les permitan responder a las demandas de la población. Estoy convencido de que la fuerza de México se sustenta en la fuerza de sus municipios, estados y regiones. En la medida en que estos se consoliden, el desarrollo del país será más rápido y también más equilibrado. El comisionado nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla, pidió a los legisladores y a los jueces que hagan adecuaciones para que el nuevo sistema de justicia penal no deje libres a quienes merecen estar en la cárcel. Nosotros y los medios dieron cuenta de ello. Hemos asegurado gente que transporta arsenales completos con armas de muy alto poder y que necesariamente no iban a ser empleadas para caza deportiva, por el tipo de armamento. Y sin embargo, estas personas obtienen su libertad. Dejemos que el tecnicismo jurídico no sea un obstáculo para que se lleve a cabo la justicia. Creemos en las leyes. Bueno, y en otras cosas un hombre estuvo a punto de morir linchado. En otras cosas sí, más o menos lo mismo. Lo iban a linchar los habitantes de la comunidad de Santa Isabel, Jilojotla, en Tlaxcala.
Los pobladores lo acusaban de haberse robado una motocicleta. La policía estatal lo salvó. Andrés Manuel López Obrador habló sobre la incorporación del empresario Lino Corrodi al acuerdo de unidad que Morena promovió en Sonora el fin de semana. López Obrador dijo que todos merecen una nueva oportunidad. Y han cometido errores. Creo que todos los seres humanos merecemos una nueva oportunidad. No es posible que el que cometa un error ya está condenado a la marginación, a estar estigmatizado de por vida. Creo que se vale rectificar en la vida. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, Lino Corrodi habrá cometido un error. No quedó claro si el error fue haber apoyado a Vicente Fox, haber recaudado dinero para la campaña de Vicente Fox en el año 2000, pues los amigos de Fox que luego fueron investigados, lavado de dinero y demás. Lo cierto es que todo indica que Lino Corrodi, este personaje del que se habló mucho a principio de siglo, uno de los hombres importantísimos en el triunfo de Vicente Fox en la elección del 2000, ahora está cerca de Andrés Manuel López Obrador. Habló con Imagen Noticias, habló de Vicente Fox y López Obrador, y habló desde luego de López Obrador. Fox traicionó a México, traicionó a amigos de Fox, traicionó a mi familia, que estuvo muy metida en esto, al igual, o sea, traicionó a mucha gente inocente, que no tuvo ningún puesto con Fox, ni mucho menos. Y yo creo que ese es lo que terminó mal. Luego, ya la linchazón que se vino en contra mía, en contra de gente inocente, pues sabemos quién la hizo, quién la generó, sabemos perfectamente. ¿Quién fue? Pues Santiago Krill en Gobernación, el CISEN. Los panistas son, algunos, no todos, son de lo más mal agradecidos. La última vez que me llamaron de ahí de Los Pinos para ir a ver a Fox fue a fines de noviembre. Sí, le dije, oye, según la opinión que por ahí me han comentado algunos empresarios, le estás subiendo el rating a López Obrador, lo estás haciendo con la denuncia penal. Dile a tus amiguitos empresarios que lo voy a meter a la cárcel para que no sea el candidato. Le dije, bueno, pues allá tú, man. Y así fue. ¿A qué le temía Fox con lo miedoso que es? Pues precisamente a que si Andrés Manuel llegaba a la presidencia, obviamente iba a ser muy problemático, muy complicado para Fox, para Marta, para los hijos de Marta, para algunos otros secretarios que también obviamente incurrieron en actos de corrupción muy cañones. Yo creo que es una gente que conecta con la gente humilde, con la gente pobre, que se siente a gusto, que se ríe con ella, que los ayuda, y yo creo que eso es un valor fundamental para un político que trae muchos proyectos como Andrés Manuel López Obrador. Las decisiones todavía en un proceso que está virgen, que está en sus bases y todavía requiere mucho acercamiento. También yo tengo que ser respetuoso, no solamente con Andrés, sino con la gente que está en su partido. Yo no puedo llegar allí como el papafritas de Fox, que no me siento, que no lo fui, me avergüenza una parte de esa historia en mi vida. Si las cosas se embonan, circunstancialmente, como se dio esto, como se dio lo de Fox, por supuesto, ya veremos de qué manera se juega un papel relevante o no relevante, pero que de alguna manera contribuya a que este país, lo básico, lo fundamental, cambie, se transforme, pero que sea realidad, no que sea belborrea como lo hemos visto durante mucho tiempo. Personaje. Se podrán decir muchas cosas de Lino Corrodi, 17, casi
18 años después de crear y operar la organización Amigos de Fox. Muchas cosas excepto dos: que aquel proyecto no fue exitoso y que él, en lo personal, haya obtenido el más mínimo beneficio tras su incursión en la política. Eso, más allá del griterío y el desgarramiento de vestiduras, hace muy interesante su regreso a la política, ahora cerca de López Obrador. Bueno, luego de 3 años, prácticamente 3 años y medio en la cárcel, el líder opositor venezolano Leopoldo López salió, dejó la cárcel, fue el sábado, ya está en su casa, pero eso no significa que esté libre. Le presento ante ustedes, venezolanas y venezolanos, nuestro más profundo compromiso de que si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, pues bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plantea directamente con cobardía Nicolás Maduro. El líder opositor Leopoldo López dejó la madrugada del sábado la cárcel militar de Ramo Verde. El gobierno de Nicolás Maduro le otorgó el arresto domiciliario al considerar que existía riesgo para su salud. Pero hasta el momento, sus abogados no conocen a detalle las restricciones impuestas a Leopoldo López. Por eso el pedido de la defensa de Leopoldo López al señor López y a su familia es mantener total y absoluta prudencia en las palabras que refiere el señor López. Como en efecto a ustedes les consta, el señor López no ha rendido ninguna declaración de prensa, no ha emitido ni un mensaje de Twitter. Leopoldo López dejó la cárcel unas horas antes de que se cumplieran 100 días de protesta en contra del gobierno. El presidente Nicolás Maduro le mandó un mensaje. Y ustedes saben las diferencias absolutas y profundas que tengo con el señor LL. Y el señor LL, después de casi 4 años en Ramo Verde, lance un mensaje de rectificación y de paz, porque el país quiere paz. ¡Ojalá! Leopoldo López fue sentenciado a casi 14 años de prisión, acusado de encabezar disturbios que provocaron la muerte de 43 personas en 2014. Aunque ahora enfrentará su proceso bajo arresto domiciliario, la oposición y el mismo Leopoldo son conscientes de que no es libre. Hoy estoy preso en mi casa, pero también está así el pueblo de Venezuela. Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, cambio y libertad. 100 días después, ahí está la protesta venezolana y como sea, ahí está ya fuera de la cárcel Leopoldo López. Lo hemos seguido prácticamente desde que comenzamos este programa en octubre del año pasado, prácticamente noche tras noche hemos seguido la protesta de los venezolanos que se ha agudizado en los últimos 3 meses. Leopoldo López, ahí ya un resultado después de muchos muertos. Leopoldo López está fuera de la cárcel. ¿Qué más tenemos, Paola? Fueron dadas a conocer las fotografías que muestran al presunto asesino de un policía de la Secretaría de Seguridad Pública que falleció esta mañana al detener un asalto dentro de una de las oficinas de la CFE en la colonia Exegido de San Francisco Culhuacán, en Coyoacán, Ciudad de México. Las cámaras de seguridad captaron el rostro del sujeto, quien al ver al elemento de seguridad le disparó sin decir una sola palabra y luego escapó en una camioneta. Minutos después, el oficial Pedro Reyes Magdalena fue socorrido por elementos de seguridad que lo trasladaron en un helicóptero al Hospital Álvaro Obregón, pero en el camino perdió la vida. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina lamentó el fallecimiento del policía.
Esta madrugada un hombre empezó a discutir con los pasajeros del autobús en el que viajaba de Morelia, Michoacán a Colima. Minutos después le prendió fuego a la unidad. Esto provocó que el chofer se detuviera y desalojara a los otros usuarios. El hombre se encerró en la unidad y murió calcinado. Los hechos ocurrieron en un autobús de la línea ETN de la autopista Occidente en el tramo Cuitzeo-Panindícuaro. La Fiscalía de Michoacán informó a Imagen Noticias que el responsable provenía del Estado de México y su cuerpo aún no ha sido reclamado por sus familiares en el CEMEFO. Las lluvias en el país continúan. En la Ciudad de México el sistema de aguas reportó lluvias fuertes y muy fuertes en 7 delegaciones: Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. En las inmediaciones del Hospital de la Villa también se registraron problemas. El servicio del área de urgencias fue suspendido debido a encharcamientos registrados en este lugar. En Veracruz las autoridades activaron el plan DN3 y mantienen listos los albergues luego de que el río Octopan se desbordó. Elementos del Ejército Mexicano y de Protección Civil mantienen acordonada una cancha de fútbol en la comunidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Venustiano Carranza, en Michoacán, después de que se reportó la presencia de supuesta lava volcánica. En el lugar se han registrado temperaturas en el subsuelo de 250 grados centígrados, donde se pueden observar fragmentos de brasas que están siendo estudiados por investigadores de la UNAM. En un comunicado, la Coordinación de Protección Civil Estatal dio a conocer que no se puede descartar ningún tipo de fenómeno, pero que no se considera la presencia de actividad volcánica, sino de un fenómeno geotérmico, y que la zona fue resguardada a fin de evitar cualquier posible afectación a la población. El metro de la Ciudad de México se deslindó por la muerte de un perro ayer en las vías de la estación Pantitlán de la línea 9. En un comunicado, el metro informó que no hubo omisión por parte de personal, como se dio a conocer en redes sociales, y señaló que el perro no fue arrollado, ya que el conductor logró detener el tren, pero el perro corrió a un área donde no cortaron la energía. Ayer la organización Un Millón de Esperanzas, que defiende los derechos de los animales, aseguró que personas intentaron salvar la vida del animal, pero que las autoridades del metro lo impidieron. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El canciller Luis Videgaray está nuevamente en Washington. Esta tarde se reunió con el senador John Cornyn, vicecoordinador del Partido Republicano. Hablaron sobre las inminentes negociaciones, las cercanas negociaciones ya del Tratado de Libre Comercio. En la reunión se informó que también tocaron el tema de migración. Mañana Luis Videgaray se va a reunir con el presidente de la Cámara de Representantes, con Paul Ryan, y con el senador y ex candidato del Partido Republicano a la presidencia, Marco Rubio. Ciro, buenas noches, la saludo con la información deportiva. Día de sorpresas en la Catedral del Tenis en Wimbledon, y es que Rafa Nadal fue eliminado de los octavos de final allá en el All England Club Tennis por parte del luxemburgués Gilles Müller, 16º sembrado, 4 horas con 50 minutos. Vaya partidazo, Rafa Nadal dio todo, pero se enfrentó contra el hombre que ha dado más aces en este torneo, 102 en total. 35 años de edad tiene Gilles Müller y echó fuera ya a Rafa Nadal. Y sorpresas porque también Angelique Kerber fue eliminada por Garbiñe Muguruza, la española. Esto en las damas. Garbiñe, que ha sido la verdad una grata revelación, y bueno, con este resultado Kerber pierde, ya es un hecho que perderá el escalafón número 1 de la WTA después de caer en los octavos de final de Wimbledon, y Garbiñe Muguruza avanza. Y bueno, tenemos información en torno al fútbol y gratas noticias porque la FIFA da a conocer que el gol más votado por los aficionados ha sido el de Marco Fabián, y esto fue el que le metió a Alemania en el partido de semifinales. El segundo lugar fue para Raúl Alonso Jiménez y el tercero también para Quaresma. Y bueno, Guido Pizarro fue presentado como jugador del Sevilla de España, y esto fue lo que dijo al momento de ser presentado. Y me considero un volante central defensivo con bastante despliegue, siempre tratando de ayudar al compañero y siempre pidiendo la pelota para hacer jugar. Ojalá que le vaya muy bien a la de los Tigres, que ahora ya es del Sevilla. Ciro, son los deportes, buenas noches. Gracias, Roberto. Vamos a hacer una pausa y al regresar se le siguen acumulando las buenas a David Páramo. A ver qué nos dice, volvemos. Hace un tiempo que cada vez parece más lejano, que había quienes estaban angustiadísimos por qué iba a pasar con Donald Trump, cómo iba a afectar a la economía.
y básicamente todo el mundo le gustaba angustiarse con el sector automotriz. Hoy la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer las cifras a los primeros 6 meses. Crece 12% la exportación de vehículos. A Estados Unidos los pedidos crecieron 15% a pesar de que durante junio disminuyó la venta de vehículos. ¿Qué pasó? Bueno, pues al final del día nada. Tiene que ver que los negocios se mantienen mucho más allá de los discursos, mucho más allá de las cosas. Si hubiera bajado la venta de automóviles, no hubiera sido por Trump, hubiera sido por la situación de la economía de Estados Unidos, que desde que llegó Donald Trump está dando consistentemente buenos datos en materia económica. No se ve ningún cambio, no se ve ninguna modificación en qué es lo que está pasando con la industria automotriz. Hay quienes están aferrados en sentirse angustiados con qué va a pasar. Yo creo que hay que entender varios asuntos. No se fueron las armadoras. Ni se van a ir. Salvo lo de Ford en San Luis Potosí. Pero fue por una decisión de negocios. Fue una decisión global. Si hubiera ganado Hillary Clinton, que hubiera sido malísimo, se hubieran ido también. Fue una decisión de reajuste de negocios, que esas son más o menos comunes. O sea, ¿tú crees que alguna empresa que le tiene que rendir cuentas a accionistas globales iba a tirar $65 millones como... O sea, a no ser que vayas a ganar más dinero en la otra. Esa le puede costar el trabajo a cualquier directivo. ¿Qué es lo que está pasando? Que más allá de los discursos, hay quienes están todavía... Es que Trump sigue hablando del muro, que nunca habló del muro. Sí. No. Bueno, ¿habló? pero eso fue el viernes. Por eso, pero no habló. Sí, ya sé. Sí. Dicen que dijo, pero no dijo. Eso sí es una fake news. Ni aunque él diga que si la negociación no es buena se va a ir, no ha cambiado nada. Hoy yo lo que vería es, los 3 países están muy de común acuerdo en que hay que renegociar el Tratado de Libre Comercio, que hay que hacerlo rápido y que va a estar bien. Y los negocios se van a mantener de una buena manera. Aunque se roben 27 coches en una agencia Ford en la zona metropolitana de Guadalajara, qué cosa. Tenemos que hacer algo. ¿Qué cosa? Tenemos que hacer algo en contra de la delincuencia. El gran problema hoy en este país son la delincuencia y la corrupción. Acapulco está abandonado. O sea, no ves un turista extranjero ni de broma. La corrupción, hoy le pedí a Coparmex, al presidente de la República, que convierta las leyes de la mejora regulatoria en una ley preferente. Tienen que estar listas el 7 de agosto. No las han hecho y tampoco las van a hacer. Creo que ahí es donde deberíamos estar concentrados, porque ahí sí hay una crisis. Bueno, remátala, David. Uno de los temas fundamentales es esta discusión de la tarifa cero. Que no lo vengan a engañar. No le va a costar más, ni se va a dar al traste con la reforma a las telecomunicaciones. Si lo analizan, están los mismos de siempre, que algo deben ganar. Hacemos una pausa y al regresar vamos a ir un poco en la línea de lo que acaba de decir David. Vamos a hablar de don catastrofismo. Volvemos. Mañana, como todos los martes, Federico Reyes Heroles publicará un muy buen artículo en Excelsior. El de mañana versa sobre don catastrofismo, ese invitado grosero a todas las sobremesas que interrumpe, impone sus dichos sin consideración y se especializa en minar, en lastimar el ánimo de los mexicanos. Don Catastrofismo es muy errático. Se equivocó al decir que México desaparecería tras el triunfo de Trump. Dijo que fracasarían las reformas energética, educativa, laboral. Ahora asegura que López Obrador ganará en 2018 y que su victoria sumirá a México en una noche profundísima. Eso sí, en donde parece acertar don Catastrofismo es en el tema de la inseguridad y de la violencia. El texto de Federico Reyes Heroles mañana en Excelsior, muy bueno. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.